Ese es el Dios que esta iglesia tiene, el Dios de milagros, el de promesas, y que en medio de la oscuridad Él es el que guía a su pueblo. Le damos la bienvenida a la iglesia y a todos los amigos. Primeramente estoy agradecida con el Señor por esta oportunidad. Creo fielmente que el Señor había escrito en mi vida este día y es un privilegio en estos momentos llevar la palabra del Señor. Agradecida con mi pastor por la oportunidad, agradecida también con el pastor David por creer también en mí, agradecida por muchas mujeres que en momentos de dificultad hace unos años estuvieron conmigo, mi hermana Sandra, mi hermana Paola Arias, mi hermana Elena, mujeres que estuvieron conmigo apoyándome, gracias. Yo he aprendido que honor se le da al quien honor tiene y sé que han sido mujeres que han estado conmigo. A la pastora de esta iglesia, nuestra pastora, hermana Cenelia. Ella ha sido una mujer con la cual también he podido acercarme y me ha podido aconsejar. Y también agradecida por ella. Muy gracias por creer. Gracias por creer que es Dios el que ha puesto ese sentir en ustedes que fuera yo. Yo no tengo nada para decir, pero yo sé que Dios sí tiene mucho para hablar. Así es de que vamos a la palabra del Señor para que se pongan cómodos. En Juan capítulo 14, y dice la palabra del Señor así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Quédese con esa palabra de vendré. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios quiere que donde Él está, donde Él mora, nosotros también moremos con Él un día. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero siempre hay alguien que no se acuerda de las promesas de Dios. O hay alguien que no conoce aún de las promesas de Dios. Y llega Tomás y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dando un gloria a Dios, se pueden sentar. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, las hace porque antes de un capítulo 14 hay un capítulo 13. Cuando el Señor pronuncia estas palabras, es porque algo importante ha pasado. Porque si ustedes notan, y si hemos leído juntos, lo primero que dice el Señor es: no se turbe tu corazón. Porque el Señor sabía que algo venía grande para pasar y conocía el corazón de sus discípulos. ¿Y qué es lo que pasó una noche antes de esto? Muchos hemos tenido noches de angustias, noches de desesperos, noches de turbulencias que no sabemos para dónde coger, noches donde no sabemos qué va a pasar con el día de mañana y estamos en esa encrucijada de qué va a pasar mañana, y noches de angustias. Y era lo que estaba pasando con los discípulos de Jesús. Porque antes de decir estas palabras el Señor, y es tan hermoso que lo primero que le dice es, Él lo primero que dice: no, yo soy el camino. No, Él es primero lo que le dice es: no se turbe tu corazón. Porque Él sabía que ellos iban a entrar en pánico. Porque el Señor sí sabía lo que iba a pasar. Pero ellos no sabían. Ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar. Pero el Señor sí lo sabía. Porque Él lo conoce todo. Y en ese capítulo 13 dice que el Señor lo primero que hace, los invita a una cena. A todos nos gusta ir a cenas, ¿no? Pero ellos no sabían que esa era su última cena con su Señor. Ellos no sabían que esa era la última cena con su Señor, por el cual habían caminado con Él por 3 años y medio. Pero el Señor viene y le dice a uno: tú me vas a negar,
y tú me vas a entregar. Y empieza el corazón de los discípulos a turbarse. Ellos aún no entienden las palabras del Señor, pero lo que el Señor estaba haciendo era preparándolos para el día de la cruz, preparándolos para el día terrible que iba a pasar el Señor por darnos vida y salvación a todos los que estamos hoy aquí. Porque para eso es que murió el Señor, para eso vino el Señor a esta tierra. Y yo creo que algo que no nos podemos olvidar nunca es de eso, de que Jesús no vino por cualquier cosa. Jesús no dio su vida por cualquier cosa. Jesús dio su vida por algo que valía. Jesús derramó su sangre por alguien que valía, que somos usted y yo. Porque nosotros no hemos sido comprados ni con oro ni con plata, dice la palabra. Dice el Señor que ha sido su sangre derramada en una cruz del Calvario para darnos vida y salvación. Pero antes de eso, el Señor viene y le dice a sus discípulos, no teman, no se turbe su corazón. Ustedes saben para dónde voy. Y nosotros, por la gracia de Dios, los que hoy conocemos al Señor y caminamos en este camino, sabemos cuál es nuestro final, que es un día estar con el Señor. Pero imagínese usted una noche en un camino donde no hay nada, es oscuridad y usted se perdió. No tiene móvil, no tiene nada, usted está perdido porque usted no tiene para dónde ir. Y usted tiene dos caminos, pero usted no sabe cuál es el que va a elegir. Y muchas veces nos vemos en esas situaciones. Dos caminos en medio, dos caminos, y no sabemos para dónde ir, si para el de la derecha o para el de la izquierda. Pero solo hay un camino verdadero y se llama Jesucristo de Nazaret. Cuando el Señor le pronunciaba estas palabras a sus discípulos, el Señor no les estaba diciendo cualquier cosa. El Señor no les está diciendo, yo les voy a mostrar quién es el camino, ni quién es la verdad, ni quién es la vida. El Señor les estaba diciendo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la palabra camino tiene un significado muy grande. Dice que es un lugar hollado, que es un lugar adaptado o preparado. Hollado es caminar sobre él. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por algún lugar donde no hay camino y a los lados hay espinos? Hay cosas que hay piedras en el camino. Mas sin embargo el Señor prefirió que todas esas espinas, que todas esas piedras, que todos esos insultos que cayeron un día sobre él, cayeran sobre él y no sobre nosotros. Porque él pagó un precio grande por nosotros. Y cuando yo me pongo a investigar el fondo de la palabra camino, me sorprende mucho porque digo yo, wow, Señor. Porque dice el que camino es de tal manera, dice el camino, para que puedas caminar seguro. Y mire lo que dice Juan. Y mire lo que dice Juan 3:16, si me lo pueden poner, por favor. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué les dije hace poco que significaba el camino? Que era hollado, pisoteado, pero para tener un lugar seguro por donde andar. Es tan así que aunque las personas que son especiales en hacer camino, en hacer carretera, lo dejan tan bien hecho que no hay una piedra en el camino para que los coches puedan andar bien, para que nosotros podamos andar bien. Eso hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dio su cuerpo, dio su vida y dio su sangre para la salvación de nosotros. Cuando el Señor le promete a sus discípulos diciéndole, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se me imagina a mí que esa noche era terrible. Aquí muchos somos extranjeros y muchos hemos pasado una noche antes de salir de nuestras casas. Yo recuerdo que la última noche en mi casa yo lloraba y yo no me quería venir, pero yo sabía que Dios era el que me traía. Y esa noche yo no quería que acabara, sabiendo que Dios a mí me había hablado que me iba a sacar de Nicaragua. Sabiendo ya, cuando yo ya sabía lo que Dios había hablado a mi vida, de que Él me iba a sacar de allá y me iba a traer a un lugar lejos. Pero nunca me dijo que era España. Solo me dijo, te voy a llevar a un lugar muy lejos, donde me vas a conocer realmente. Y es lo que ha pasado. Y el Señor, esa noche yo recuerdo, y creo que todos recordaremos,
que esa noche fue dura, porque nuestros familiares estaban en casa despidiéndonos. Pero mi madre lloraba y me decía, mi amor, no se vaya. Yo no quiero que usted se vaya. Y creo que todos hemos pasado por ese momento. Ese momento lo pasaron los discípulos. Por eso en ellos iba a entrar esa turbación, ese dolor en su corazón. Porque el Señor les estaba diciendo, yo me voy. ¿Cómo que te vas? Yo veo a un Pedro diciéndole, pero Señor, ¿cómo es que tú te vas a ir? ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde vas tú? ¿Y nosotros qué? Dijo el Señor, yo voy a buscarles morada, porque donde yo estoy quiero que estén ustedes. Porque un día yo vendré por ustedes. Y ese día está cerca. Ese día está muy cerca. Pero mire qué tremendo es que el Señor ya había hablado antes en el tiempo, en el pacto, en el antiguo pacto. Porque yo creo que la palabra testamento es de que alguien se muere y no va a resucitar más. Mas sin embargo el Señor dice un pacto nuevo. Hago con ustedes, ¿no? Y en el pacto de antes, en la ley, Jesús había hablado por medio de Isaías. Si por favor me ponen Isaías 53:5. Yo sé que es un texto que muchos conocemos, pero no se nos puede olvidar a los que ya estamos en este camino que Dios preparó, que tenemos que seguir fuerte a pesar de noches de turbulencia, noches de angustia. No podemos salirnos de este camino. No podemos irnos para ningún lado porque Cristo ha prometido venir por nosotros. Y hay que esperarlo como Él quiere que lo hagamos. Pero antes de que el Señor prometa eso y antes de que Él venga, mire lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz que muchos tenemos ahora, no ha sido porque nosotros no la hemos ganado. No ha sido porque nosotros hemos hecho nada por tener paz, sino que porque nuestra paz cayó en alguien que no le importó morir de la peor de las maneras y derramar su última gotita de sangre para la salvación de ustedes y la mía. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero a pesar de ese castigo tan duro, porque leemos y leemos y leemos estos textos bíblicos, lamentablemente muchas veces nos olvidamos de ese sacrificio. Los que estamos ya en el camino. Olvidamos el sacrificio que Cristo hizo. Y los que aún no están y no conocen, esto es lo que Cristo hizo por ustedes. Llevar el pecado por su llaga, que nosotros seamos sanados. El que aún no ha dado ese paso, no tenga miedo de darlo, porque nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos por nuestra propia voluntad, sino que porque es Cristo el que lo hace. Es Cristo el que nos fortalece, es Cristo el que nos ayuda. Y mire que el Señor es tan hermoso que en Apocalipsis 15:3, tanta es la promesa del Señor, que Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosos son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Solo los caminos de Jesús son los verdaderos. En el mundo actual que vivimos, creen que cualquier camino es bueno y no es verdad. No todo camino nos lleva al cielo. Solo hay un camino que nos lleva al cielo. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos confundimos y confundimos la realidad en la que vivimos con la verdad. Es verdad que la realidad nuestra es así. Mucha realidad aquí, muchos estamos sin trabajo. Pero esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad es que Dios tiene algo mejor y más grande para nosotros. Es verdad que hay realidades aquí de familias, de hijos que están fuera de la iglesia, de madres orando y sufriendo porque sus hijos no están aquí. Esa es su realidad, pero su verdad no es esa. Su verdad es que Cristo
les puede dar lo que ellas están pidiendo, siempre y cuando ellas se mantengan en el camino correcto, que es Cristo. Mire, la realidad del pueblo de Israel en Josué 24:15, sabemos la realidad de cuál era el pueblo de Israel. La realidad del pueblo de Israel era que pecaban una y otra vez continuamente. Pero Josué, siendo juez por muchos años y antes de morir, le dice al pueblo las siguientes palabras. Josué 24, si me lo ponen del 14 al 15, por favor. Mire lo que dice el versículo 14 y el 15. Dice el versículo 14, me voy a mover aquí porque es que no lo tengo ahí. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y vea lo que dice Josué en el 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa la circunstancia por la que usted esté pasando. No importa la realidad que vivamos. Yo sé que aquí hay muchas esposas que no tienen a sus esposos aquí. Y también sé que hay esposos que no tienen a sus esposas aquí. Porque es verdad, esa es la realidad que vivimos. Pero la verdad no es esa. La verdad es que si usted cree en Cristo, tanto las hermanas como las amigas, si usted cree en Cristo, esperen esa verdad. Porque es Él el que hace conforme a su voluntad. La realidad del ser humano es de que ellos creen de que se creen tan pecadores o se creen tan así como tan chiquiticos, ¿no? De decir, yo no soy digna. Ninguno somos dignos. Ninguno hemos sido dignos de ser salvos. Por eso Él vino, por eso Él se hizo hombre. Por eso Él padeció lo mismo que padecemos nosotros. Con una gran diferencia entre ustedes, junto conmigo y Él. Que Él sí fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Él no escatimó ser quien era. Él no era cualquier cosa, Él es Dios. Aunque aquí lo vimos como hombre y lo hemos estudiado como hombre, pero también Él es Dios. El Todopoderoso, dice la palabra. Entonces yo lo que les puedo decir, cuando yo estudiaba esta palabra y aún no la comprendía porque el Señor ponía en mí este texto bíblico, porque yo también he pasado noches de angustias y de turbulencias, noches de desesperación de no saber qué hacer. Y muchas veces esas noches me han llevado a tomar decisiones equivocadas. Y anoche yo pensaba y decía, Dios mío, ya mañana es sábado. Yo qué, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque eso es lo que se viene a la cabeza, ¿no? Pero déjeme decirle porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos estemos hoy aquí. Porque Dios quiere mostrarnos su verdad. Dios quiere mostrarnos su camino. Dios quiere mostrarnos que fuera de Él no tenemos vida. Y que Él es el único que hace lo imposible. Lo que nosotros no podemos hacer. Es el único que lo hace. Y mire, y es tan grande lo que Dios hizo por nosotros, que dice Primera de Pedro 1, 18, 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Solo alguien sin mancha y sin pecado podía salvarme a mí, pecadora. Solo alguien que no tenía pecado podía salvarnos a nosotros. Mira, yo ahora les voy a hablar de una mujer y con esto voy a concluir. También se me viene ahora Proverbios, que también lo tengo aquí, 14:12. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es verdad. Yo les voy a hablar de una mujer, para terminar, de una mujer de que sabemos muy poco de ella.
de la Biblia. No les voy a hablar de cualquier otra mujer. Yo les voy a hablar de María Magdalena. Muchos le hemos oído, muchas veces se ha predicado de ella. Pero María Magdalena tenía 7 demonios, dice la palabra del Señor. María Magdalena no tenía cualquier cosa. Dice que la palabra 7 es la plenitud de Dios. O sea, esta mujer no podía ser más turbada de lo que podía ser, porque ella estaba en su plenitud de tormento. María Magdalena ya no podía ser más atormentada. Tenía 7 demonios. Pero un día se le apareció Cristo y ella tomó una decisión. Porque esto es de decisiones. Porque el seguir a Cristo es de decisiones. Porque dice la palabra del Señor que solo los valientes arrebatan, ¿qué? El reino de los cielos. Y ella fue valiente y se encontró con Cristo. Y dice que Cristo la sanó. Primeramente la libertó de esos 7 demonios. La sanó. Y María Magdalena se convirtió en la mujer que predicaba junto con el Señor, que caminó junto con el Señor. Pero algo tan especial tenía el Señor con ella, que fue la primera mujer que lo vio vivo. La primera que lo vio resucitado. Porque el Señor tenía algo grande y especial para María Magdalena. Porque para el pueblo de Israel era alguien inmundo. Alguien que tenía demonios, no se podía acercar a nadie. Pero llegó Cristo y le dijo, tú, como dice el Señor ahora, ustedes tienen un camino, tienen una verdad y tienen una vida, que es en Cristo Jesús. Porque no hay otro camino para llegar al cielo. Si me pueden poner la imagen, por favor. Hoy estábamos en una reunión con el pastor y él hablaba algo sobre que es verdad, sobre que la vida, que muchas veces nosotros pensamos que el infierno no existe, pero sí que existe. Mira, es verdad que es una imagen que a lo mejor no puedan apreciarla bien. Es una imagen donde el camino del Señor es tan angostito, pero para el otro camino es tan ancho. El camino de la perdición es muy ancho, pero el camino a Cristo es muy estrecho. Pero solo los valientes pasamos por ese camino. Y yo creo que aquí hay muchos valientes. Y yo creo que aquí, aunque muchos hoy habremos venido con muchas cosas en el corazón y en la mente, déjenme decirles, no importa por lo que ustedes estén pasando. Si los de la alabanza, por favor, pueden subir. No importa. María Magdalena fue una mujer que sufría. No sabemos más de ella, porque la palabra solo eso recoge y con cosas importantes de ella. Pero no sabemos qué hacían esos demonios con ella. No sabemos cómo la ponían, qué hacía. Pero imagínese usted a esa mujer turbada, oprimida, rechazada. Y cuando llegó Jesús, le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y tú no te vas a salvar si tú no vienes a mí. Y tú no vas a ser salva si tú no haces lo que yo te estoy diciendo. Y tú, si tú no vienes a mí, tú te vas a perder. Yo sé que habemos muchos, como les decía al principio, con corazones turbados, con preocupaciones, como madres, como padres, como abuelos, como tíos, como esposas, como esposos. Pero esa es una realidad la que vivimos, pero no es nuestra verdad. La verdad nuestra está en Cristo Jesús. Y no importa cualquier situación por la que estemos pasando, si usted le cree a Dios, Él va a obrar. Si usted decide creerle a Dios, Él va a obrar. Y yo quiero hacer un llamado en esta tarde a los amigos, principalmente a los amigos. Miren, yo siempre he dicho que cuando pasan aquí nuestros hermanos a predicar y hacen ese llamado, no es para avergonzar a nadie. Es porque cuando usted viene a este altar y alguien ora por usted, alguien que está ungido por usted como nuestros pastores,
como los líderes que están estipulados para orar. Aquí pasa algo diferente. Aquí pasa algo diferente, porque usted se descarga aquí lo que ha traído de allá. Usted aquí deja esas cargas y usted se va con nuevas fuerzas para emprender el siguiente día. Porque es verdad lo que decía el pastor hoy, tan real es la noche como el día. Porque es verdad, yo no les voy a decir de que no vamos a tener más noches de duras. Pero no se olvide de esta palabra. Esa es una realidad, pero no es nuestra verdad. Nuestra verdad está en Cristo. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que el Señor quiere esta tarde. Decirles que a pesar de lo que estamos pasando, que a pesar de las circunstancias, hermana Priscila, a pesar de todo lo que vivimos, tu verdad es Cristo. La tuya, la de tus hijos y la de tu esposo. Esa es tu verdad. No es la realidad que vives. Tu verdad se llama Jesucristo de Nazaret. Como la de ella, como la de todos nosotros, como la mía. Esa es nuestra verdad. Y cuando comprendemos que el camino, la verdad y la vida no es una cosa, sino que alguien, el pensamiento cambia. Porque sabemos que la verdad es Cristo, que el camino es Cristo y que la vida es Cristo. Y que fuera de Cristo no somos nada. Así de que si hay alguien que quiera pasar esta tarde aquí para que oremos por ustedes, pase con confianza. Pase con confianza porque la carga que usted trae de allá afuera, si usted cree en Cristo, Él se la va a quitar hoy. Y usted va a ir con más fuerzas allá afuera para seguir enfrentando la realidad, sin olvidar cuál es nuestra verdad. Hermana.